El Museo Legislativo Sentimientos de la Nación presenta su Noche de Museos de marzo con el tema Mujeres en la Economía. Nuestra invitada es Fernanda García Sánchez, coordinadora de Mujer en la Economía del INCO. Siga la transmisión este miércoles 29 a las 18 horas. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra Noche de Museos del mes de marzo. Este miércoles nos acompaña Fernanda García Sánchez, quien viene del Instituto Mexicano de la Competitividad y para quien pido un aplauso. Ella participa en la investigación de temas de género y educación. Principalmente se enfoca en medir la participación de las mujeres en la economía, dimensionar las brechas y visibilizar los retos que las mujeres enfrentamos. A continuación, les haré una breve semblanza de nuestra invitada. Fernanda García es licenciada en Ciencia Política por el ITAM y maestra en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. También cursó el Diplomado de Género y Feminismos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. El tema que hoy nos convoca, como todos saben, en este mes de marzo, pues es el asunto de la equidad de género. Y por esa razón seleccionamos dentro de todo el tema de género, en particular el papel de la mujer en la economía. Yo pues quiero aprovechar esta noche de museos para comentarles que aquí al interior de la Cámara de Diputados, que nos encontramos de hecho en uno de los murales, dentro de la Cámara de Diputados contamos con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, en donde se hacen análisis y publicaciones al respecto. Hablan de la participación política de las mujeres en el poder legislativo. En México, orgullosamente, pues, y sobre todo a partir de la legislatura de la paridad de género, nuestro Congreso se distingue por ser uno de los que tienen mayor participación de diputadas mujeres a nivel mundial. Pues el tema de género es una preocupación constante. También contamos dentro de la Cámara de Diputados con la Unidad para la Igualdad de Género, que realiza estudios al respecto. Como por ejemplo, en diciembre pasado, la Secretaría General publicó un estudio que se llama Las brechas de género en el mercado laboral en México. Y en este estudio se proponen reformas a las leyes. Ahora vamos a escuchar con atención a nuestra invitada para ampliar la información al respecto de la participación de la mujer en la economía. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí y formar parte de la Noche de Museos del Museo Legislativo. Soy Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y el IMCO tiene un área en específico de sociedad incluyente, donde investigamos y encontramos información y evidencia para nutrir las políticas públicas y tener mejores oportunidades y desarrollar un mejor capital humano. Por eso tenemos el área de educación y tenemos el área de mujer en la economía, donde investigamos estas brechas de género que existen en el mercado laboral para visibilizar y dimensionar las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en la economía. Es un área relativamente nueva, tiene alrededor de 3 años y justo nace con este propósito de que en su momento no había una organización de la sociedad civil que investigara el tema de género, en específico de mujeres, con esta perspectiva económica y laboral. Entonces, bueno, nace con el propósito de contribuir con datos a una conversación informada y a la reflexión del debate público. Y ahora pues les voy a presentar un poco de el trabajo que hemos hecho en estos últimos años, de los datos, de la evidencia y de nuestras investigaciones. Para empezar con esta conversación, que como bien mencionaban, marzo es un momento para reflexionar sobre la participación de la mujer en la economía, pero bien el trabajo del IMCO se extiende durante todo el año y hoy les vengo a compartir hallazgos, datos y también algo de las investigaciones que hacemos respecto a la participación de mujer en la economía. Bueno, primero empezar con decir que en México faltan condiciones
laborales para que más mujeres participen en la economía, que entren, que permanezcan y que crezcan en el mercado laboral. Y un poco para llevar a la audiencia de la mano, me gustaría compartirles que en México 45% de las mujeres tienen un empleo o están en búsqueda de uno. Aquí hay que mencionar algunas cosas. Tenemos esta gráfica que pueden ver en pantalla, donde vemos que a pesar de los avances que se han hecho en el país, ha habido nuevas iniciativas, nuevos órganos de gobierno, esfuerzos de parte de las empresas, las cuotas de género, vemos que la participación de las mujeres es bastante estable, ¿no? Ha cambiado poco en el tiempo. En 2005 había 41% de mujeres en la economía, va subiendo hasta alcanzar 45% previo a la pandemia. Llega la pandemia derivada del COVID-19, cae a 41% y luego poco a poco las mujeres se van reincorporando al mercado laboral y en 2022 lo que pudimos ver es que la participación de la economía superó los niveles prepandémicos por una ligera diferencia, pero ya estábamos otra vez en lo que veíamos en el mercado laboral previo a la pandemia. Esto es un porcentaje que es menor al de los hombres. En México, 76% de los hombres tienen un empleo o están en búsqueda de uno, pero no solo eso, también si lo comparamos con economías similares a la región, vemos que la participación de México, a pesar de ser una de las economías más grandes de América Latina, tiene un porcentaje bajo de mujeres, ¿no? Lo podemos comparar, por ejemplo, con Colombia, donde participan 52% de las mujeres, Brasil tiene este mismo porcentaje de participación y, por ejemplo, Argentina es 50%, Chile 46%. Luego, lo que nos lleva a que, pues, si hay menos mujeres en el mercado laboral, también hay menos mujeres que tienen autonomía económica. La autonomía económica es esta parte que realmente, lo decimos mucho en el IMCO, es el verdadero empoderamiento de las mujeres. La autonomía económica se define como tener ingresos propios y suficientes. Y esto da el poder de decidir a las mujeres en libertad y no depender de otras personas, de terceros, del gobierno, de una pareja, de un familiar para recibir ingresos. En la medida que las mujeres puedan tener sus propios ingresos, bueno, se amplía esta parte de poder decidir en libertad. ¿Qué pasa en México? En México 29% de las mujeres no tienen autonomía económica en comparación con 8% de los hombres que están en esta misma situación. De nuevo vemos esta desigualdad entre hombres y mujeres que no tienen autonomía económica. Entonces, bueno, esto fue una breve introducción y ahora platicarles cuáles son los mayores desafíos del país para sumar a más mujeres a la economía. Lo primero, yo creo que no va a ser sorpresa para nadie que me esté escuchando, es el tema de los cuidados. La desigualdad de género que existe en el trabajo no remunerado, que bueno, aquí también el trabajo no remunerado hace referencia a cualquier tipo de cuidado de menores, de personas mayores, personas con discapacidad y también a todas las responsabilidades que tienen que ver con el cuidado del hogar, desde el mantenimiento, hacer las compras, lavar, planchar, cocinar. Y aquí vemos que las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo al trabajo no remunerado en comparación de los hombres, ¿no? En México, las mujeres a la semana dedican 40 horas a este tipo de tareas en comparación con 16 horas que dedican los hombres. Y aquí vemos, como les decía, aunque no es una sorpresa, pero le ponemos números a esta conversación para dimensionar y visibilizar esta carga desproporcionada de cuidados que recae principalmente en las mujeres. Por otro lado, este tipo de tareas, como sociedad, no les reconocemos el valor económico que tienen. ¿Por qué? Porque el hecho que alguien más haga este tipo de tareas de cuidar a los hijos y a las hijas, a las personas enfermas,
tiene un valor. ¿Por qué? Porque permite a otras personas participar en la economía, permite a otras personas salir al mercado laboral y tener un empleo, permite a otras personas estudiar, ir a la escuela y pues permite como sociedad tener esta base de cuidados para tener otras actividades. Entonces, bueno, el INEGI mide el valor económico de estas labores y las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por las tareas de trabajo no remunerado que ellas realizan. Este monto asciende a 6.8 billones de pesos. Entonces, esto es que todas las tareas del hogar y de cuidados que se hicieron en 2021 tienen un valor de 6 billones de pesos. Y esto equivale a 26% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que si el trabajo no remunerado fuera un sector económico, sería el más grande del país por encima de comercio, que es el sector económico más grande en México, que es de 20% del valor económico del PIB, y otras industrias como manufactura, por ejemplo. Esta desigualdad de género que existe en los cuidados limita el tiempo de las mujeres para realizar otras actividades económicas, precisamente como tener un trabajo remunerado, porque si las mujeres dedican 40 horas a la semana, pues eso ya equivale a un trabajo de tiempo completo, ¿no? Pero no les están pagando por este tipo de tareas, entonces limita su tiempo para participar en una actividad remunerada, continuar a lo mejor con sus estudios e incluso para descansar o realizar una actividad de esparcimiento cultural. Otra de las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral es el tema de la violencia. En México, 3 de cada 10 mexicanas han enfrentado violencia laboral a lo largo de sus vidas. Y esta proporción varía dependiendo de pues, las entidades, ¿no? Al interior del país, por ejemplo, existe Chihuahua, donde 38% de las mujeres han enfrentado violencia a lo largo de sus vidas, en contraste, por ejemplo, con Chiapas, donde es el 17% de mujeres que han enfrentado violencia laboral. Aquí también es importante mencionar a qué nos referimos con violencia laboral, porque también la encuesta nacional de dinámicas y relaciones dentro del hogar del INEGI, pues hace este tipo de preguntas, ¿no? Y el tipo más común de violencia laboral que enfrentan las mujeres es la discriminación. Y esto se puede ver reflejado como no tener las mismas oportunidades para subir de puesto, no ganar lo mismo que un hombre y una mujer que están en el mismo trabajo, que hacen el mismo trabajo. Y este tipo de formas de discriminación pues ya están tan integradas y permeadas en el mercado laboral que muchas veces es difícil detectarlas y hay que nombrarlas por su nombre, y al final este tipo de discriminaciones son una forma de violencia laboral. Por otro lado, también las mujeres se enfrentan a percibir menores ingresos. En México, 65% de las trabajadoras ganan hasta 2 salarios mínimos al mes, ¿no? Solamente 1% reciben más de 5 salarios mínimos al mes y 6% no reciben ingresos. Las que no reciben ingresos son mujeres que probablemente trabajan en negocios familiares y no se les paga por su trabajo. Pero aunque sea un negocio familiar, pues están realizando una actividad económica y es un tema que merece una remuneración. Otro de los retos que permea a la economía mexicana es el tema de la informalidad. En México, el 54% de las mujeres que están en el mercado laboral lo hace de manera informal, en comparación con 48% de los hombres. De nuevo, aquí hay una diferencia de 6 puntos porcentuales donde más mujeres están en la informalidad y pues afecta en mayor proporción a las mujeres. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en la informalidad limita el acceso a instituciones de salud, por ejemplo,
el acceso a tener una pensión, certidumbre jurídica. Tú no tienes un contrato y no sabes si mañana vas a seguir en este empleo o no, o si mañana quien te contrata se despierta y te despide y no tienes esta parte de pues un finiquito, etcétera. Y pues el tema de qué pasa con las mujeres es que encuentran en la informalidad una mayor flexibilidad para realizar su trabajo, porque si justo como veíamos, tienen menos tiempo por el tema de cuidados, entonces en la informalidad pueden emprender. La mayoría de las emprendedoras, 83% de las emprendedoras en México lo hacen de manera informal y encuentran, por ejemplo, en el emprendimiento mayor flexibilidad de horarios, ellas son dueñas de su tiempo, lo pueden hacer compatible con su vida personal. Bueno, y por otro lado también, bueno, este cúmulo de barreras han hecho que haya menos mujeres ocupando puestos directivos, ¿no? En el IMCO hicimos un estudio en conjunto con el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, el CIMAD, para conocer cuántas mujeres hay en las empresas y verlo de acuerdo a su nivel jerárquico. Vemos que a nivel de la plantilla laboral hay 36% de mujeres, cuando sube a nivel de dirección jurídica es 21% de mujeres, en la dirección de finanzas 10% y dirección general 4% de mujeres ocupan un puesto de dirección general. También lo extendimos la investigación a los consejos de administración y aquí vemos que el 11% del total de personas en un consejo de administración son mujeres, ¿no? 1 de cada 10 personas que está sentada en un consejo es mujer. Y cuando lo vemos en comparativo con otros países, México se queda rezagado en comparación de la paridad dentro de los consejos de administración. Por ejemplo, Islandia tiene 47% de participación de mujeres en consejos, Francia 45%, Canadá 33%, Colombia también una economía similar a México en América Latina, 13%. Y cuando trasladamos esto al sector público, vemos que pasa lo mismo. Conforme aumenta el nivel jerárquico, disminuye la participación de mujeres. Aquí también el IMCO hizo un análisis de las secretarías de Estado en la Administración Pública Federal y vemos que las mujeres se concentran en los puestos de enlace. Ahí prácticamente podemos hablar de paridad, 49% de estos puestos son ocupados por mujeres y también pues en algunos de los puestos de mando medio, por ejemplo, en las jefaturas de departamento también estamos hablando que hay paridad, hay 50% de mujeres, 50% de hombres, pero conforme va aumentando el nivel jerárquico se pierden mujeres. Estos puestos de mando superior, como son direcciones generales, hay 33% de mujeres, en jefaturas de unidad 28% de mujeres y si vemos el gabinete, ya las secretarías de Estado, vemos que hay 44% de mujeres en estos puestos. También este tema, ¿no?, de que hablamos tanto en marzo de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pero en específico en el mercado laboral, tiene beneficios económicos sumar a más mujeres. México puede alcanzar una tasa de participación económica similar al promedio de países de la OCDE. Como les decía, en México tenemos una participación del 45% y si esto lo aumentamos a 56% para que se parezca a esta participación de otros países como son los de la OCDE, implicaría que habría que sumar 8.2 millones de mujeres al mercado laboral y esto se traduciría en 3.5 billones de pesos adicionales de PIB que equivalen a un incremento real acumulado de 15% del PIB de 2020. Entonces, para decirlo en manera de resumen, si aumentamos nuestra participación económica a 56%, de aquí al 2030, el PIB de México crecería 15%. Entonces,
Esto es lo que podemos ver traducido de manera económica, es algo que nos conviene a todos, que el Producto Interno Bruto del país siga aumentando. Esto sería un incremento 3 veces más grande del que observaríamos si la tasa de participación económica se mantiene sin hacer nada, ¿no? Si no hacemos esfuerzos por sumar a más mujeres y la tendencia de crecimiento se mantiene en el ritmo que va hoy en día. Y pues esta parte de más mujeres en el mercado laboral se traduce en una mayor posibilidad de que más mujeres tengan autonomía económica para ellas y para sus hogares, ¿no? Y estos son, pues, de nuevo, beneficios económicos para el país. Ante esta situación de cómo se ve la participación de mujer en la economía, el INCO tiene una serie de propuestas para no solamente sumar a las mujeres en la economía, pero que una vez que entren permanezcan y puedan crecer en ella. Primero tenemos que generar información con perspectiva de género. Estos datos todavía nos falta mucho por conocer, sabemos por dónde van las desigualdades, pero no medimos todas y hay que empezar por medir dentro de las empresas, medir en las secretarías de estados y esto es la única manera que vamos a tener de tener autodiagnósticos y poder identificar dónde están las urgencias, dónde están los principales retos. Lo podemos conocer de manera agregada a nivel país, pero para lograr los cambios lo tenemos que ir haciendo cada vez un análisis más detallado. Los datos con perspectiva de género son fundamentales para identificar y atender las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres y que tienen los hombres. ¿Y por qué es tan importante esta parte de los datos? Pues, de nuevo, ayuda a realizar un autodiagnóstico, nos ayuda a concientizar sobre las brechas de género y ver que a lo mejor lo que vive una mujer no es solamente tema de esa mujer y es algo que vive su municipio, su entidad o que vivimos a nivel país. Concientizarlo. También nos ayuda a monitorear los avances de las políticas de inclusión, ya sean públicas o privadas, y de nuevo atraer y retener el talento de las mujeres en el mercado laboral. Por otro lado, también impulsar las políticas integración vida-trabajo. Y aquí pues por una parte permiten a las mujeres balancear su vida personal con el trabajo por todas estas necesidades que tienen de cuidado, pero una parte importante es no dejar de lado a los hombres. Los hombres también necesitan políticas de inclusión que sean flexibles y que permitan, pues en este caso sería lo contrario, ¿no? Que los hombres puedan participar en un rol más activo de cuidado, por lo cual necesitan también tener esta parte de flexibilidad, ¿no? Podemos hablar de esquemas de trabajo híbrido, de horarios flexibles, y algo que me parece relevante es la parte de licencias de maternidad y permisos de paternidad. En México a las mujeres se les otorgan 84 días por cuestiones de maternidad en comparación con 5 días que tienen los hombres, ¿no? Estamos hablando de 84 en comparación con 5. Esto es por debajo de países, de nuevo, de los que vemos en la región latinoamericana, como Colombia, que tiene 14 días, Paraguay, que tiene 14 días, Uruguay, que tiene 13 días, y pues bastante lejos de la tendencia en Europa, donde ya se habla de licencias parentales, donde tienen extensiones de prácticamente un año o más, y se comparte el tema de los cuidados, ¿no? El tema de que los permisos, porque hoy en México son permisos, son opcionales, que un padre tome este tema de cuidados por el nacimiento o adopción de un hijo o de una hija, pues el hecho de que se parezcan más a las licencias de maternidad es un tema pendiente, que sean obligatorios, que sean intransferibles y que sean remunerados. Esto crea un piso parejo cuando un hombre y una mujer buscan un empleo, porque el día de mañana si el hombre se vuelve padre, va a salirse del mercado laboral en la misma medida que lo haría una mujer, y ya no es este tema de contrato a una mujer
que diga, contrata un hombre en lugar de una mujer porque la mujer se va a salir porque va a tener a un hijo, ¿no? Y replicamos estos estereotipos de género. También hay estudios que fomentan un mayor compromiso de los colaboradores en sus empleos, impulsan la permanencia y el crecimiento y ayudan a distribuir el trabajo no remunerado dentro de los hogares. Por otro lado, también queda pendiente promover la certificación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, es la norma mexicana 025. Esto es un esfuerzo que es voluntario para los centros de trabajo, pero busca impulsar perspectivas de género y no discriminación dentro de las organizaciones, ¿no? Temas como promover la igualdad salarial, reducir sesgos en el reclutamiento y en la publicación de vacantes, y también este tema que sin duda es algo que nos queda pendiente, el tema de la violencia laboral dentro de los centros de trabajo. Otra propuesta para sumar a más mujeres a la economía es avanzar a un sistema nacional de cuidado que sea asequible y de calidad, para que las mujeres tengan opciones de dónde dejar en el cuidado a sus hijos y a sus hijas, pero también que sea para los hombres. En este tema hoy vemos que las opciones son limitadas, tienden a ser los cuidados delegados a esta red familiar, sea una madre, una abuela o una vecina, una amiga, ¿no? Entonces, empezar por hacer un diagnóstico de qué centros de atención infantil se tiene, cuáles son las guarderías que existen, cuáles son la capacidad que tienen, si esta capacidad está a su máximo nivel, tener este directorio, ¿no?, de centros de atención infantil y pues avanzar a que sea un sistema de acceso universal para todas las personas. Y también en este Sistema Nacional de Cuidados se habla del cuidado a personas mayores, personas con discapacidad, de nuevo, para no dejar el foco únicamente en el tema de cuidado infantil. Y bueno, todas estas propuestas las pueden encontrar en un folleto que creó el INCO, que tiene 10 acciones para crear un mercado laboral más inclusivo. Lo encuentran en nuestra página internet, les podemos dejar aquí una imagen de este folleto, pero son 10 acciones de qué se puede hacer desde el sector privado y desde el sector público para cambiar estas condiciones laborales y que pueda haber más mujeres. Las políticas de inclusión contribuyen a atraer y retener el talento de las mujeres, también a tener más innovación y acceso a nuevos mercados. Tener equipos más diversos también atrae mayor inversión y pues todo esto se detona en el crecimiento económico del país. Y por último, más mujeres en la economía se traduce en tener más colaboradoras que puedan tener autonomía económica, también se traduce en más hogares que tengan mayor ingresos y mayores ahorros, y pues a nivel empresa vemos que los equipos diversos, como mencionaba, son más rentables y también acceden a nuevos mercados, y vemos que esto nos conviene como país, nos conviene a México tener más mujeres en la economía. Y por último, pues sí, para lograr estas condiciones más equitativas para las mujeres se requieren de acciones concretas de todos y de todas. Esto es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de las empresas, de la academia y de la sociedad. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Agradecemos a todos su atención y participación en nuestra Noche de Museos del mes de marzo, así como a nuestras invitadas del día de hoy. Antes de despedirnos, nada más quisiera comentarles que quien quiera más información acerca de este y otros temas, los invitamos a acercarse a conocer la biblioteca que se encuentra en la Cámara de Diputados y nuestro Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Estaremos encantados de recibirlos. Buenas noches.